El domingo pasado, la Santa Sede dio a conocer un documento muy importante, un comunicado muy importante, que genuinamente les confieso que no sé por qué se dio a conocer un día domingo, ¿no? Que es un día donde normalmente mucha gente no está prestando atención, pero es un documento sobre cuál es la decisión que ha tomado por ahora la Santa Sede respecto de las apariciones de Medjugorje y cuál es la decisión que la Santa Sede ha tomado ahora oficialmente respecto de las supuestas apariciones de Medjugorje, ¿no? Y les leo el comunicado oficial que publicó la Santa Sede el día domingo. Y dice lo siguiente: como ha sido anunciado esta mañana, conjuntamente con Monseñor Henryk Hauser, recuerden ustedes que es este obispo polaco que fue encomendado por el Papa Francisco para visitar Medjugorje y ver el fenómeno de Medjugorje y tomar una decisión sobre el fenómeno pastoral, es decir, qué estaba sucediendo allí en Medjugorje, ¿no? Entonces, dice, conjuntamente con Monseñor Henryk Hauser, visitador apostólico de carácter especial para la parroquia de Medjugorje, y como ha sido anunciado también por la Nunciatura Apostólica de Sarajevo, ¿no? Allí donde se encuentra Medjugorje precisamente, el Santo Padre ha dispuesto que sea posible organizar peregrinaciones a Medjugorje. Esta es una buena noticia, es muy importante, ¿no? Esto siempre teniendo cuidado de evitar que estas peregrinaciones sean interpretadas como una autenticación de los conocidos acontecimientos, es decir, de las supuestas apariciones, que todavía requieren un examen de parte de la Iglesia. Debe ser evitado, por tanto, que tales peregrinaciones creen confusión o ambigüedad en el aspecto doctrinal. Esto es importante también para los pastores de cualquier orden o grado, es decir, sacerdote, capellán, obispo, cardenal, etcétera, que quieran acercarse a Medjugorje y que deseen celebrar o concelebrar allí de forma solemne. Es decir, lo pueden hacer, pero sin ninguna referencia al aspecto doctrinal de las apariciones, ¿no? Entonces, dice el comunicado, ¿no?, que considerado el notable flujo de personas que se acercan a Medjugorje y los abundantes frutos de gracia que han surgido de allí, esta disposición forma parte de la particular atención pastoral que el Santo Padre quiere darle a esta realidad, con la intención de favorecer y promover los frutos de bien, ¿no? El visitador apostólico, es decir, acá otra vez estamos hablando del obispo polaco Henryk Hauser, ¿no? El visitador apostólico tendrá de tal manera mayor facilidad para establecer en acuerdo con los ordinarios de los lugares, ¿no?, relaciones con los sacerdotes encargados de organizar peregrinajes a Medjugorje, asegurando que sean personas seguras y bien preparadas, ofreciéndole a ellos informaciones e indicaciones para poder conducir fructuosamente, con frutos, tales peregrinaciones. O sea, en resumen, ¿qué es lo que está diciéndose ahora?
es que, como saben ustedes, la Santa Sede, desde la década de los 90, había prohibido las peregrinaciones públicas a Medjugorje. Es decir, cualquier persona como individuo, un grupo de amigos, etcétera, podían peregrinar porque es una iglesia católica, ¿no? Pero los anuncios de peregrinaciones, las peregrinaciones organizadas por congregaciones religiosas o por diócesis, etcétera, estaban prohibidas. Esa prohibición ha sido levantada de ahora en adelante. Católicos de buena fe, miembros de movimientos apostólicos, diócesis, párrocos pueden organizar peregrinaciones a Medjugorje teniendo en cuenta estos dos criterios fundamentales que son indispensables para la comprensión de este tema, ¿no? Que son, en primer lugar, a Medjugorje se peregrina con la conciencia del enorme bien espiritual que le ha hecho esto a mucha gente. Y de esto, hermanos, personalmente doy testimonio. Yo conozco muchas personas convertidas al catolicismo o personas que han cambiado radicalmente de vida gracias a Medjugorje. Personas o que eran católicas tibias y que se han convertido en católicos fervientes. Conozco católicos que han iniciado increíbles obras de apostolado a favor de la vida, de los más necesitados, de los perseguidos, de las personas de la calle, que simplemente remontan su decisión de conversión radical y de entrega a una visita de conversión a Medjugorje. Entonces, estos son los dos aspectos. El primero, como digo, la conciencia del bien espiritual enorme que se hace allí y que acontece allí. Pero por otro lugar está el tema complejo de la aceptación de que ese es un lugar donde se han realizado apariciones. ¿Y por qué? Porque el hecho de que los videntes sigan hablando y diciendo que siguen teniendo apariciones y que tengan un protagonismo que normalmente los videntes de otros santuarios y de otras apariciones nunca han tenido, al contrario, siempre han sido sujetos de una gran humildad, sigue siendo un tema problemático que tiene que ser resuelto por la Iglesia. Entonces, la peregrinación a Medjugorje, altamente recomendada. La creencia en las afirmaciones de los videntes, no, todavía no han sido aprobadas por la Iglesia, ¿no? Y acá les cito algo que el Papa Francisco dijo en una entrevista que tuvo con el padre Alexandre Agui Melo, un mariólogo que ahora es secretario del Departamento para los Laicos, la Familia y la Vida en el Vaticano, y que escribió un libro muy bonito que se llama Es mi madre, Encuentros con María, y que para este libro entrevistó al Papa en varias ocasiones para hablar específicamente sobre la Virgen María. Y en este libro, ¿no?, preguntado sobre Medjugorje, el Papa Francisco dijo lo siguiente: creo que en Medjugorje hay gracia, no se puede negar, hay gente que se convierte, ¿no? Pero en esa misma entrevista, Francisco ponía en guardia, el Papa Francisco ponía en guardia frente a lo perturbador que resultaba el protagonismo de los videntes, o de los que se llaman videntes, y de la multiplicación de los mensajes y de secretos, ¿no? Diciendo, hay algunos que se han convertido en el correo postal de la Virgen María, y la Virgen María no escoge correos postales con los cuales comienza a mandar mensajes por todo el mundo, sobre todo cuando los videntes se pasean por todo el mundo y en este país, en América Central, dicen voy a tener una visión de la Virgen y tienen una revelación. O sea, no es una manera lógica y que no tiene precedentes en las maneras como la Virgen se ha presentado en otros lugares, ¿no? Pero el Papa, incluso haciendo esta observación con toda lógica, con toda razón, dice
no podemos olvidar nunca los frutos positivos de la experiencia de las peregrinaciones. Justamente hace 20 años, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe permitía las peregrinaciones a Medjugorje solo de manera privada, ahora en cambio las diócesis y las parroquias podrán organizar y guiar esas peregrinaciones como expresión de piedad mariana del pueblo de Dios. Y eso me alegra. El hecho de que yo cuestionara la falta de definición de la Santa Sede sobre las supuestas apariciones ha hecho pensar a muchas personas que yo tengo algún tipo de ojerizo, de resistencia a Medjugorje. Todo lo contrario, hermanos. Como digo, conozco personas de una vida completamente perdida que ahora son sacerdotes gracias a Medjugorje. He tenido en mi trabajo personas donantes que han decidido compartir sus bienes económicos gracias a una peregrinación en Medjugorje. Conozco personas que no tenían nada que ver con la iglesia y que ahora están involucrados en increíbles apostolados gracias a Medjugorje. El valor de peregrinación mariana del santuario es incuestionable. Y me alegro que ahora se haya tomado esta decisión pastoral de permitir que las peregrinaciones sean masivas y sean públicas y puedan ser convocadas por un obispo, por un párroco, por un guía espiritual, siempre y cuando sean personas idóneas que no confundan el acto mariano, donde en el santuario de Medjugorje la gente tiene adoraciones eucarísticas, colas enormes para confesarse, o sea, signos auténticos de conversión cristiana, con los mensajes y las supuestas apariciones que están aún siendo investigadas por la Iglesia y sobre las cuales la Iglesia aún no se ha pronunciado. Que tengas un buen día.